El mejor regalo, Ferrero Rocher. Distribuidor exclusivo desde 1997, Alco Sociedad Anónima. Teléfono 488-4444, www.alcosantafe.com.ar. ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en las felices siestas de Santa Fe, como todos los viernes, de 15 a 15:30 horas, por la señal de CID, el canal del Litoral. Siempre tratamos de abarcar toda la realidad santafesina y esos personajes y personas que hacen cosas por Santa Fe. ¿Quién mejor para hablar de las cosas que se hacen en Santa Fe como el presidente del Consejo Deliberante aquí de la ciudad de Santa Fe, Leandro González? Muchísimas gracias por la invitación, aceptarla. Muchas gracias a vos, Nico, y todos los éxitos del programa. Bueno, gracias. Bueno, Leandro, ya está, ya terminaron hace muy poquito las elecciones. ¿Cuál es el análisis que haces? Y primero, obviamente, que por lo menos conformidad o cierta conformidad, porque cada vez que la gente elige y vota, creo que es una buena noticia. Y eso no hay que dejar de verlo nunca, más allá de que la democracia está consolidada y que hay deudas de la democracia, pero votar y que la gente pueda expresarse, creo que siempre es una buena noticia. Pues obviamente nosotros formamos parte de un esquema político, nuestro espacio Encuentro con Lucas Simonielo, y que ya hace años venimos trabajando con Emilio Jatón. Bueno, una elección que no fue sencilla para los oficialismos, porque creo que la pandemia también marcó un estado de situación quizás de mala onda o de hastío de que la gente no la está pasando bien, y de alguna forma eso también se manifiesta al momento de votar. Eso por ahí, obviamente, nosotros como Frente Progresista habíamos tenido una primaria sin internas, eso nos llevó a tener una determinada cantidad de votos, que fueron 18.000, y después hacia la general también creo que hubo, al haber también más actividades, más apertura de actividades post pandemia o ahí transitando la pandemia, eso permitió que también habláramos mucho más con la gente, que podamos golpear la puerta de cada vecino o cada vecina, de ir con un diario, bueno, en la lista que estábamos con Laura Mondino, bueno, permanentemente nos movimos golpeando puertas de vecinos y vecinas, y también reuniéndonos con instituciones del turismo, del sector productivo, del sector económico, de las organizaciones sociales, y eso creo que de alguna forma nos permitió tener un crecimiento marcado en las elecciones y por lo menos alcanzar uno de los objetivos que nos habíamos planteado, que era crecer de la primaria a la general y con también una mirada de seguir fortaleciendo el proyecto en la ciudad. Igual, Leandro, vos sos una persona, un político que siempre estás en el llano, se te ve en todos lados, o sea, interactúas constantemente con la gente, ¿no? Sí, mi rol institucional es de presidente del Consejo, pero entiendo que eso es una parte del tiempo, pero no puede ser la forma que uno se mueve, estar atrás de un escritorio, sino muy por el contrario. Nosotros tratamos de permanentemente estar acompañando a instituciones, a clubes, con la importancia que tienen este tipo de organizaciones en la comunidad. Tratamos también de ir acompañando a los sectores en el momento de la pandemia, porque también entendemos que muchos no la estaban ni la están pasando bien. Entonces, bueno, hay indicadores también que a nivel nacional y en la provincia y en la ciudad son preocupantes, vinculados con la pobreza, y eso se resuelve en parte con iniciativas legislativas, a veces pueden estar alejadas de la ciudad de Santa Fe, porque hay cuestiones macroeconómicas que impactan, pero a la vez tenemos que estar al lado de la gente que no la esté pasando bien. Ese creo que es el parte del rol de la política, y así lo interpretamos y lo hacemos. Leandro, bueno, y con este nuevo consejo que arranca, ¿cuáles son las principales preocupaciones o los principales proyectos, las urgencias que han visto con todo este caminar antes de las elecciones? Sí, a ver, las principales preocupaciones por ahí pasan por la seguridad, creo que es el tema que más le pica a la gente, porque realmente creo que falta mucha más presencia, un rol mucho más activo de la policía en nuestros barrios. Esto no quiere decir que la policía pueda hacer lo que quiera, pero sí que tenga más presencia y que el vecino y vecina de Santa Fe se sienta cuidado. Creo que eso en buena parte se ha perdido. Esto, insisto, nosotros en la campaña electoral no hicimos politiquería con la seguridad, porque entendemos que es un fenómeno muy complejo y que resolverlo es difícil, pero sí que hay cuestiones propias de gestión que a nivel policial deben mejorarse. Después, en la propia agenda del Consejo quedan algunas cuestiones importantes que ahora estamos tratando, que tienen que ver con el presupuesto municipal para el año que viene, que tienen que ver con la ordenanza tributaria, que tienen que ver también con una posibilidad de extensión del plazo
para el relleno sanitario, que es un tema complejo porque tiene una vida útil que se está terminando hacia el año que viene. Bueno, y ahí hay un mensaje del Ejecutivo que estamos tratando. Y también obras importantes para todo lo que es la zona de Avenida Galicia, el norte de la ciudad. Bueno, son algunos de los mensajes del Ejecutivo o proyectos que vamos a tratar de abordar en estas próximas semanas. Hace un par de meses, más o menos, hiciste un pedido a la Nación por el asunto de que pongan en el presupuesto el puente Santa Fe-Santo Tomé, tantas veces pedido. ¿Cómo viene eso? Sí, supuestamente algo se iba a incorporar, pero hoy todavía no está aprobado el presupuesto nacional. Tenemos que ver cuando se apruebe si allí hay alguna partida. Sería por lo menos una pequeña buena señal. Lo cierto es que hay que ver también cuál es el monto, porque una cuestión es incorporar algo simbólico, otra cosa algo de peso real. Pero creo que más allá de eso, de lo que figura en el presupuesto, la decisión política va a ser el día que anuncien que se va por lo menos a licitar. Ahí recordemos que hay una promesa incumplida del año 2007 del gobierno del expresidente Kirchner. Eso voy a decirte. Que antes la provincia de Santa Fe había puesto una inversión para la autovía de la Ruta 19. Era un préstamo que la provincia ya tenía. La Nación hizo una gestión, la provincia le da ese dinero a Nación. A contraprestación se anuncia que se iba a hacer el puente de Santo Tomé. Empiezan una serie de etapas, se llama primero audiencia pública, se contrata una consultora para que haga los trabajos específicos. Hicieron el estudio, estaba se hizo la maqueta, traza, todo, se definió la traza, todo. Después de muchas discusiones entre los gobiernos se definió la traza, se hizo la asamblea pública, se pusieron de acuerdo los gobiernos, se hizo el proyecto ejecutivo y está todo como envuelto para llamar a licitación. Eso desde el año 2015. O sea, hubo dos gobiernos nacionales que no llamaron a licitación. Sería muy bueno que en el corto plazo, es una realidad que nos choca todos los días, seamos de Santa Fe, de Santo Tomé, pero la realidad es que hay un colapso de automóviles, hay un crecimiento del parque automotor, claro. Hay una capacidad que ya no soporta más el puente carretero. Hay que decir también que el puente que data de 1938 es de muy buena calidad. Aguantó muchísimo. Está clarísimo, pero ¿hasta cuándo? Entonces, bueno, ahí es donde decimos que una de las obras, emblemáticas o estratégicas para la región tiene que ver con que se haga de una vez el puente Santa Fe-Santo Tomé. ¿Pero qué es un problema, una cuestión política o una cuestión económica? Y a ver, en Argentina vamos a tener siempre cuestión económica. El problema es que tenemos cuestión económica, pero los recursos, puede haber más o menos, pero siempre los recursos van a provincia de Buenos Aires o capital federal. Y ahí esa es la discusión, entiendo que de falta de federalismo, que la vemos en este tipo de definiciones, en las obras públicas importantes, lo vemos también en el transporte, lo vemos también en la obra pública por habitante. O sea, muchísimos indicadores que uno observe va a ver que Dios atiende en el AMBA. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones yo creo que necesitan también de marcos políticos de acuerdo entre los gobernadores, los intendentes más importantes de la ciudad del interior, para de alguna forma buscar un equilibrio y que haya un real federalismo en Argentina. Claro, estamos hablando ya que hace 20 años más o menos que se está tratando de hacer ese puente, ¿no? Sí, y además también hay que decir que es una deuda. Es una deuda. O sea, es una deuda, no es que ni siquiera que se está pidiendo como una cuestión nueva, novedosa, no, es a cambio de la deuda que en su momento todos los santafesinos aportamos a una obra que nos pidió Nación. Bueno, ahora es el momento que de alguna forma nos devuelvan y ese es el planteo, más allá de la otra deuda que es la de coparticipación, que primero Hermes Wiener planteó en el 2010 y después lo ratificó con juicio ganado en el gobierno de Miguel Lifchit. Bueno, esa obra que hoy es invaluable, pero era más de 1.500 millones de pesos. Claro. Bueno, eso hoy tampoco está clarificado, más allá de que hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia de que Nación debe pagarle a Santa Fe. Leandro, bueno, renovaste tu cargo, seguís siendo presidente del Consejo. Sos muy joven y yo lo que te quería preguntar, bueno, vos heredás de tu viejo, ¿no es cierto? Todo lo que es la vocación política, sí, ¿no? sin la duda. La vocación de hacer para la gente. Bueno, por ahí en casa, tengo uso de razón, lo veo a mi viejo hacer política, hacer buena política, eso también creo que de alguna forma uno trata de obrar de la manera que uno trata de estar a la altura de lo que quizás uno también se pone una vara que puede ser alta, porque entiendo que mucha gente que lo conoció sabe la capacidad política, intelectual y personal que tenía mi viejo, pero bueno,
eso es como una mochila que uno va cargando, Sí. pero también un valor. Sí. En ese sentido, creo tratar de estar haciendo lo posible por respetar las ideas, convicciones y valores que yo desde chico escuché, de acciones que vi, de cómo hacer política, de cómo la política tiene que estar al servicio de la gente y no de los dirigentes. Creo que eso también hay que analizarlo permanentemente. Y después, obviamente que soy radical, soy alfonsinista, son los valores, soy de Colón. También. Es todo. Son las cosas que hemos heredado y que no se cambian de ninguna manera. Totalmente. Bueno, vos asumiste justo cuando asumís vos la presidencia, vos ya habías sido concejal, pero cuando asumís la presidencia, vino la pandemia. Al toque. Al toque. Sí. ¿Qué te enseñó? Primero, la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos para las situaciones. Es como que uno pensaba, de esto no salimos más, ¿cómo salimos? ¿No es cierto que después la propia sociedad va buscando sus maneras? Obviamente hoy estamos un poco más tranquilos porque la vacunación avanzó, porque hay un proceso distinto. Hay que ver cómo también hay indicadores económicos, sociales que son muy graves y eso tiene que ser parte de la agenda principal de la política y no solo de la política, sino también de las organizaciones que hacen a la ciudad. Claro. Sectores económicos, empresariales, porque pensar comunitariamente. La desigualdad, si la política piensa por un lado y los actores económicos, sociales, productivos van por otro, bueno, ahí tenemos, pues si no tenemos una ciudad más equilibrada, más igualitaria, realmente los niveles de inseguridad tampoco es que se van a acomodar. Si no aumenta el empleo, también vamos a tener inconvenientes. Bueno, yo creo que la ciudad tiene que verse como un todo, como una unidad. Y en ese sentido, parece que la responsabilidad de los dirigentes de los distintos sectores pasa por, me parece que encontrar acuerdos. Ustedes en Argentina, eso cuesta, pero yo debo reconocer que en la ciudad de Santa Fe hay un nivel de convivencia política que no se ve en otros lugares. No hay, puede haber sí una campaña electoral, alguna cuestión otra, pero nosotros por lo menos en los temas importantes hemos conseguido niveles de consenso muy altos, más allá de que a nivel nacional se estén matando o a nivel provincial, bueno, a nivel ciudad creo que hay un entendimiento que es importante. Porque somos cordiales, hasta con el enemigo, después de decirlo, ¿no es cierto? Es da la impresión, sí. Bueno, como la cordialidad que tiene Say No More si estás en Santa Fe, si vivís en Santa Fe o si vinís de visita, hay un lugar que está en el corazón del peatonal, Cortada Falucho, peatonal San Martín. No se diga más Say No More con esos menúes semanales impresionantes con la bebida y el postre. Say No More. Aquí en el corazón de Santa Fe, donde todo Santa Fe pasa. Ya volvemos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La Municipalidad de Santa Fe sigue en acción en todos los barrios de la ciudad, con obras que hoy son realidad, mejorando la vida de los vecinos, con más y mejor iluminación, nuevos espacios públicos, más asfalto, desagües y servicios. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor.
Municipalidad de Santa Fe Capital. Hola, amigo cocodrilo. ¡Sorpresa! Cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo. ¡Un hada! ¡Me encanta, Abu! En cada Kinder Sorpresa, una nueva historia. ¡Es una crocohada! Kinder Sorpresa, lleno de imaginación. Distribuidor de baterías Darío Giannoni. Mejor servicio postventa, mayor duración. Distribuidor nacional de baterías Darío Giannoni. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Descubrí una voz diferente. César Des, autor y compositor de folk, country y rock. Te llamarás como princesa. Ya podés escuchar su disco lanzamiento, Orígenes. César Des, en todas las plataformas digitales. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. MN Service, servicio mecánico especializado de Mauro Nicolau. Mantenimiento de aceite y filtros, correas, inyección y diagnóstico computarizado, rotación y balanceo, tren delantero, suspensión, frenos y embragues. Todas las marcas nacionales e importadas. MN Service, Virenio de Polonia 3677. Turnos al 0342 155 225 423. ¿Necesitas renovar tu negocio o empezar de cero? Todo para tu hogar, todo para tu negocio, lo tenés en Walter Varas Instalaciones Comerciales, llamando al 0342-460-8581 o yendo a Gorostiaga 2039. Walter, su papá o su hermano te van a atender ese negocio familiar inmenso. Walter Varas Instalaciones Comerciales. Hablando de comercio, ahora, qué cantidad de gente, cómo están llenos los bares, gracias a Dios. ¿Cómo ves el movimiento? Hay como una necesidad, ¿no?, de salir. Y sí, creo que lo que entendemos que la salida de la pandemia marca también una ciudad viva en movimiento, con una cultura gastronómica muy importante, donde eso también genera tensión y hay que reconocerlo y administrarlo, porque mucho de ese crecimiento gastronómico se da en zonas que quizá tenían otras características hace 20 años atrás, otra fisonomía, como lo que puede ser Candioti Norte, Candioti Sur. Sí. Bueno, ahí hay cambios que nosotros como Estado tenemos que ver cómo intervenir de alguna forma entre esa realidad de tanto movimiento que da mucho empleo, porque recordemos que nosotros aprobamos ordenanza, por ejemplo, de balcones gastronómicos en un momento donde la afluencia de gente hacia el interior del lugar era muy menor, recordemos el 20-30%, 50% en otro momento. La salida de los balcones que hay en otros lugares y que inclusive están imitando otras ciudades como Rosario, después que Santa Fe. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse, bueno. Ante esa nueva situación que también ocupa parte del espacio público, seguramente el desafío de este tiempo va a ser generar algunas reglas, normas de convivencia entre esas nuevas realidades que es imposible tapar eso con las manos, pero también con la realidad preexistente que tenemos en algunas zonas de la ciudad, con características más históricas, con otro tipo de hábitos. Bueno, ahí creo que el rol del Estado tiene que ser de mediador para que tampoco se situación. El otro día veíamos lo de gente que edificio, claro. ¿Cómo hay que tratarlo a eso? ¿Qué hay que hacer? Y para mí
el que arroja una botella de esa manera es casi prácticamente un hecho delictivo. Si le cae en es a una cabeza, puede haber un chico, cualquier persona. Lo mata. Exacto. Y si había alguna situación de sonido más alto del habitual, bueno, hay normas para sancionar. Sí. O sea, hay sanciones vigentes cuando el ruido excede lo posible. Ahora, también tenemos que replantear. Estamos viviendo en una ciudad con movimiento, con gastronomía, con hechos culturales. Bueno, nadie puede vivir en una isla. Entonces, bueno, creo que tenemos que encontrar una lógica de convivencia, ahí donde digo que seguramente con esta salida de la convivencia, con una ciudad que tiene mucho movimiento, tendremos que evaluar algunas normas, lo estamos hablando inclusive con el Ejecutivo, para que esa convivencia se pueda dar y no termine siendo por ahí una pelea entre el que quiera hacer un hecho cultural, un hecho artístico, un hecho comercial, gastronómico, y el vecino que quizá ve como si se avasallara algún tipo de situación. ¿Puede decir que hubo falta de control? ¿Está faltando control? Porque estalló Barrio Cañón. Yo no creo que haya falta de control y tampoco nunca va a haber ni un inspector ni un policía por cada persona en la ciudad ni por cada vivienda. Yo creo que hay una necesidad de la gente de salir, o sea, hoy capaz que por suerte a las 9 de la noche la gran mayoría de los bares tiene casi completa un viernes, un sábado, un domingo. Bueno, ese tipo de situación creo que está buena porque recordemos que hace un año atrás discutíamos los cierres de los bares y la pérdida de fuente de empleo. Bueno, hoy la realidad es otra. Sí. A ver, tenemos que encontrar ahí el punto en el medio donde realmente creo que, insisto, normas de convivencia a esta nueva realidad. Creo que ahí nos tenemos que meter a discutir cuáles son esas normas de convivencia, donde no haya ni ganadores ni perdedores, sino y que tampoco puede haber permanentemente el látigo del Estado para acomodar las cosas. Creo que son normas de convivencia que tenemos pactos sociales que tenemos que cumplir. Y readecuarse a esta nueva realidad. Sí. Bueno, se viene Omicron, aparentemente, Omicron, ¿no? Sí. Ojalá que no, que vivamos por lo menos ya nos acostumbramos. Que avance la vacuna. Bueno. Es la pandemia del no vacunado, me parece que es esta, ¿no? Y en Europa pasó eso. Acá, por lo que tengo entendido, ya en la provincia cerca del 75% de la gente ya tiene 2 dosis de vacunación. Así que es un avance importante. Totalmente. Bueno, y hablando de no vacunados, les toca jugar con una difícil que es Saúl Perman, que es antivacuna. ¿Cómo van a tratar ese tema con Saúl? Primero creo que hay que respetar que una determinada cantidad de gente votó a Saúl Perman, casi 20.000 personas lo pusieron como concejal de la ciudad, y eso es un hecho de la realidad que obviamente que la voluntad popular hay que respetar. Si vos me preguntás en lo particular, estoy a favor siempre lo dijimos, a favor de la vacuna, inclusive cuando había sectores que capaz que marchaban porque planteaban dudas por la vacuna, bueno, yo creo que siempre fue una buena medida y mientras más vacunados, más prevención. Yo creo que hay resultados de la vacunación que son claros, ha caído el número de muertos, ha caído el número de internados, los hospitales hoy, en el Cuyen, lo escuchaba ayer a Juan Pablo Poletti, solamente una persona por COVID internada. Estaban saturadas las camas por otro tema, que son un problema, que más vinculado con hechos delictivos o con situaciones de accidente de tránsito, pero no por COVID. Son todos datos objetivos. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir avanzando con la vacunación. En el caso de Perman, hemos hablado con personas que trabajan con él y un poco le manifestábamos que estaba esta situación. Se nos decía que, bueno, que hay una voluntad de Perman de no vacunarse mientras no esté consolidada la tercera fase, entre comillas, experimental de la prueba, que bueno, que faltan algunos elementos. Bueno, mientras tanto estamos evaluando algunas cuestiones, como por ejemplo, quizás, esto será un acuerdo colectivo de todo el Consejo, quizás solicitar un PCR negativo, y también a quienes asistan, sobre todo en lugares cerrados, que tienen determinadas afluencias, tener esa reserva al mínimo, y eso, por lo que hablamos con quienes están en su entorno, hay una aceptación del estado de situación de solicitar el PCR, sobre todo para la Asunción, y después se garantiza la posibilidad de trabajo y de ejercer el derecho de ser concejal y de trabajar con la modalidad online, en caso de que no se avance con la vacunación, la modalidad online que nosotros la hemos tenido en el reglamento desde abril del 2020, hemos sesionado de manera mixta, hubo concejales que eran factor de riesgo, Luciana Cerezola con enfermedades poco frecuentes, otras concejalas por una cuestión etaria, bueno, que se cuidaron mucho durante buena parte de la pandemia, que sesionaron de manera online. Y las comisiones
de trabajo del Consejo también tienen la modalidad presencial u online, con lo cual está garantizado tras de esa modalidad la participación en cada uno de los espacios del Consejo. Bueno, bárbaro, ojalá que termine todo bien, ¿no es cierto? Porque para bien de todos. Sí, nosotros ahí lo que realmente pensamos es que siempre en cualquier decisión que tomemos tiene que primar el diálogo. Nos tenemos que poner de acuerdo. Totalmente. Esto lo manifestamos siempre, no tenemos que imponer, porque nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Entonces, no tenemos que imponer la mirada a nadie, pero sí creo que hay una convicción de que más allá de lo que uno quiere hacer, está el sentido de pertenencia colectiva a la comunidad de la sociedad. Y eso es lo que planteamos con todo lo que es el sistema de vacunación. Esa es la actitud, Leandro. Bueno, se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo. La verdad que la charla da para muchísimo más. Así que serás invitado en cualquier otra ocasión cuando vos puedas. Y felicidades en esta nueva gestión. Y que, bueno, vaya todo bien por el bien de Santa Fe. Muchas gracias, como siempre, a vos, Nico, y todo el éxito en este emprendimiento, en este programa que llevas muy bien adelante. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta el próximo viernes. Estamos aquí, Telepaisadillas.